Los que vamos a ver de aquí en adelante si ya son métodos o funciones que tienen los arreglos. Ok, entonces vamos a ver algunos métodos interesantes de los arreglos. El primero va a ser sort, que nos va a servir para ordenar el arreglo. Entonces, cuando yo pongo números.sort y después imprimo el arreglo en pantalla, vamos a ver que me va a entregar ese mismo arreglo, pero ya ordenado. Entonces lo ejecuto y va a ordenar el arreglo de menor a mayor. Es decir, aquí el que estaría poniendo primero sería el -2, luego el -1, el 0 y así sucesivamente. ¿Sale? Es lo que hace sort. Ustedes ya no necesitan como tal programar una función para que se ordenen sus arreglos. Ya viene por defecto. También pueden ordenar los arreglos de mayor a menor. Esa función sería ordenar de forma descendente. Y lo haríamos con la función reverse. Y voy a volver a imprimir el arreglo. Y aquí le voy a poner una impresión en pantalla para que no nos confundamos. Ordenando de mayor a menor. Sale, y entonces ahí está, con reverse ordenamos los arreglos. Aquí nos está diciendo que hay un problema con el 12, me parece, que no lo está ordenando bien. Entonces vamos a omitir tantito este reverse y ahorita vemos cómo se le haría. Y otros métodos interesantes para los arreglos es que ustedes pueden insertar un elemento al final del arreglo, al final de este arreglo. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a usar es el método push. Algo así como si el arreglo fuera una pila para los que tienen un poquito de conocimientos de estructura de datos. Y entonces aquí push va a recibir un parámetro que va a ser el nuevo elemento que tú quieres insertar. Por ejemplo, aquí vamos a insertar, no sé, 96. Y ya que imprimimos el arreglo de nuevo, este elemento va a estar insertado al final de ese arreglo. Sí, entonces chequen que aquí está el arreglo cuando fue ordenado, y ya que fue ordenado, al final se le insertó el número 96. ¿Vale? Ok, entonces push es para agregar, y tenemos el contrario, que si nosotros queremos sacar el último elemento del arreglo, que en este caso sería 96 porque es el que acabamos de insertar, utilizaríamos el método pop. Y aquí nada más voy a poner una impresión de pantalla, para más bien un mensaje para distinguir cuando sacamos el elemento. Entonces aquí sería después de sacar el último elemento, y aquí sería agregando 96. Entonces voy a correr el programa, y aquí en donde está el mensaje que imprime en pantalla agregando 96, pues ahí está, agrega el 96, y después cuando nosotros mandamos a llamar pop, saca ese elemento. Si volviéramos a llamar a pop, sacaría el 9, y así sucesivamente hasta que se quedara sin elementos. Bueno, entonces pop saca elementos del lado derecho. Ok, pop saca elementos, pero del lado derecho. Si quisiéramos nosotros sacar elementos del lado izquierdo, utilizaríamos la función shift. Y entonces nada más voy a copiar estos dos mensajes en pantalla. Los voy a modificar para que diga sacamos el -1.
Entonces, observen que aquí en este arreglo el primer elemento es -1 y lo vamos a sacar con ayuda de Shift. Entonces aquí como comentario le voy a poner que Shift saca un elemento de la izquierda de la red. Entonces yo al correr este programa, perdón, era números en lugar de números, en lugar de números, y ahí está, sacamos el -1. ¿Sale? Entonces déjenme comentar aquí que Shift saca un elemento de la izquierda del arreglo y pop saca un elemento de la derecha del arreglo. Ok. Por otra parte tenemos otro método que es más o menos el que se utiliza como complemento de Shift o como su antagónico, que es un Shift. Un Shift lo que hace es agregar un elemento al arreglo, pero del lado izquierdo, porque Push lo hace del lado derecho. Entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, números punto un Shift y agrego el número 50, lo va a agregar a la izquierda de mi arreglo. Vamos a poner aquí, agregando 50. Entonces corro el programa de nuevo y ahí está. El 50 se agrega a la izquierda del arreglo, o de donde inicia el arreglo. Si no hay dudas, vamos a seguir viendo más elementos de los arreglos. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente método, que es Splice. Entonces, Splice lo que hace es... ¿Perdón? Una duda. Sí. ¿Y si quisiera sacar un elemento del medio, se podría? Sí, de hecho lo podemos hacer con Splice. ¿Sale? Entonces, de Splice lo único que tenemos que saber es la posición del elemento que queremos sacar y especificarle cuántos elementos queremos sacar. Por ejemplo, aquí tenemos este arreglo y no sé, a lo mejor queremos sacar el elemento 0. Entonces, ¿cuál es su posición? Pues este sería el elemento 0, este sería el elemento 1 y este sería el elemento 2. Entonces, vamos a sacar el 0. Sería Splice. En el primer parámetro se le especifica la posición que quieres sacar, sacarías 2. Y en el segundo parámetro se le especifica el número de elementos que queremos que saque a partir de este número. Que aquí solo queremos que saque 1. Entonces voy a volver a imprimir el arreglo. Y yo creo que sí le voy a poner un mensaje en pantalla aquí para que se distinga. Entonces sacamos el elemento 0. Entonces ejecutamos el programa. Y ahí está. Con eso lo que hicimos fue sacar el elemento 0. Pero les digo, a partir de esta posición podemos sacar n elementos. Aquí le puse que sacara un elemento, pero podríamos haber sacado 2 o 3 elementos. Por ejemplo, si yo aquí le cambio este 1 por 3, sacaría el 0, el 12 y el 3. Entonces, vamos a corroborarlo. Y entonces saco el 0, aquí ya no está. Saco el 12, saco el 3 y el elemento que continúa es el 4, que sí, es este, ¿no? Entonces, ¿alguna duda con eso? ¿Los espacios que quitamos de ese elemento ya no están? No, ya no están. Prácticamente los índices volverían a restablecerse, por decirlo de alguna manera. Es decir, este volvería a ser el elemento 1, 2, perdón, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Más dudas? Aquí va a ser un poquito más grande la letra. Ahí está.
Ok. Entonces, creo que no hay dudas. Les pregunto ahora a ustedes, ¿cómo ustedes me darían el último elemento? Espera. Bueno, sí, a ver, ¿cómo ustedes me darían el último elemento del arreglo? Con lo que vieron con Armando y con lo que vimos ahorita, ¿cómo se les ocurre darme el último elemento del arreglo? ¿Cómo lo ejecutamos con Visual? Ah, mira, en Visual aquí le das bueno, aquí hay una pestañita que dice terminal, le das New Terminal y te va a abrir esta terminal. Entonces aquí ya nada más puedes tirar los comandos que vimos con Armando, que es por ejemplo ls, y te aseguras que tu archivo esté ahí. El mío se llama arreglos.js y ya aquí nada más escribes node y el nombre del archivo. Ok, entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener el último elemento del arreglo y ya que lo obtenga, pues lo guardaría en una variable a lo mejor o haría lo que sea con él, lo podría hacer de la siguiente manera. Podría tener aquí mi variable, que a lo mejor se puede llamar último, y diría números, y aquí pues tendría que poner la última posición del arreglo, ¿no? Si el arreglo tiene 8 elementos, entonces la última posición sería 7. Si el elemento tiene 10 elementos, la última posición sería 9. Pero entonces, ¿cómo le hago yo para obtener el último elemento? Pues tendría que hacer lo siguiente. Tendría que hacer números.length, que sería el tamaño del arreglo, y quitarle 1. ¿Por qué? Porque pues, los arreglos empiezan en 0. Y bueno, aquí ya podría imprimir el último elemento que me traje. El último elemento es números. Entonces, en este caso, aquí me devolvería 9. Ese es el último elemento. Okay. El último elemento es, y me está imprimiendo todo el arreglo de nuevo. Déjame checar si estoy escribiendo bien lento. Es que en el console.log pusiste números en lugar de último y la sí, variable okay. que contiene. Perdón, gracias. Gracias. Entonces, ahora sí, ahí está. Me imprime 9. Ok. Esos son como los métodos básicos de los arreglos. La verdad es que son muy útiles. Hay algunos más que ahorita vamos a ver. Pero pues de entrada estos son como con los que empiezas, ¿no? Saber cómo agregar elementos o cómo quitar elementos del arreglo. Otra cosa es que los arreglos pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, yo puedo tener un arreglo aquí que tenga a lo mejor Armando, y luego que tenga un número, y luego que tenga un valor booleano, que vuelva a tener una cadena, y que tenga el tipo de datos que ustedes quieran. Y eso me lo va a permitir JavaScript. JavaScript no tiene problema con que en un arreglo haya datos que no sean del mismo tipo. Entonces, solo para demostrarlo, pues lo imprimimos. Y ahí está. ¿Vale? Ok. Entonces, ahora vamos a recorrer este arreglo. Ya sea, sí, vamos a utilizar el arreglo que acabo de crear y vamos a recorrerlo. Entonces, para recorrerlo, pues habría dos formas de hacerlo. La forma tradicional es utilizar el for que vimos con Armando. Ay, no lo autocompleto.
autocompleto. En este Visual Code se puede autocompletar, pero ahorita por motivos de aprendizaje vamos a escribirlo todos nosotros. Entonces, la siguiente cosa que quiero hacer, se las pongo aquí, es recorrer el arreglo e imprimir cada elemento. Sí, entonces esto es lo que queremos hacer y tradicionalmente se hace con el for. Entonces yo aquí en el for puedo declarar una variable que sea ahí, la podemos inicializar en 0 y aquí podemos decir que se va a detener hasta que hayamos alcanzado, hasta que la i sea menor que el tamaño del arreglo, y la podemos ir incrementando de 1 en 1. Y ya aquí imprimiríamos en pantalla el elemento. Ya sé. Vamos a utilizar lo que les enseñé en la primera clase, que es utilizar interpolación. Entonces haría la impresión de la siguiente forma. Diríamos el elemento i tiene el valor de, y aquí recuerden que para acceder a cada uno de los valores del elemento lo hacemos con corchetes y en este caso la variable, pero si queremos acceder por ejemplo al primer elemento del arreglo, pues pondríamos el 0, si queremos acceder al segundo elemento pondríamos el 1, pero entonces aquí voy a dejar que la variable i, que se va a estar incrementando en cada iteración del ciclo, es la que vaya accediendo a el arreglo. ¿Sale? Lo voy a ejecutar y ya después me dicen si tienen dudas. Por aquí Fer nos dice que no tiene dudas. Una duda. Sí. ¿El porcentaje de dólar qué es lo que hace en sí? A esto se le conoce como interpolación, y la interpolación se utiliza con estas comillas que tenía problema con pronunciar. Las que eran la que eran como inversas. Ajá, sí, y lo que hace el signo de dólar es que el intérprete cuando lea la línea 42, todo lo que esté en signo de dólar lo va a reemplazar por texto, por el valor que tiene en este caso la variable i. Y aquí en este caso el valor que tiene la variable heterogéneo. Creo que no hay más dudas. Entonces, como les decía, esta es la manera tradicional de imprimir los elementos de un arreglo. Solo que en JavaScript no tenemos un único for, tenemos de hecho 3 tipos de for. Este es el for como de más antaño, el que salió primerito, luego se le fueron incorporando otros tipos de for. A este segundo for se le conoce como for of. Y entonces lo que va a hacer el for of es que va a iterar sobre cada una de las propiedades del arreglo. Vamos a verlo con el ejemplo directamente. Y entonces para poner un for of, nada más ponemos for, y aquí creamos una variable que la voy a llamar iteradora. Segundo voy a poner la palabra reservada of, y voy a poner como tercer, no le puedo llamar parámetro, pero el tercer elemento que le falta sería un arreglo. Y aquí lo que va a estar pasando es que por cada iteración que se haga en este ciclo for, esta variable que yo la llamé iteradora, le voy a cambiar el nombre por iterador. Esta variable que es iterador va a tener el valor de cada uno de los elementos del arreglo. Es decir, iterador en la primera iteración, valga la redundancia, va a tener el valor de Armando. Luego en la segunda iteración, iterador va a valer 12. Y la tercera va a valer true, y así sucesivamente. Este for tiene una desventaja, por decirlo de alguna manera, que es que no nos permite como llevar el registro de en qué iteración vamos. Se puede solventar, ahorita no lo vamos a hacer, pero sería como la desventaja, por decirlo de alguna manera. La ventaja es que hace que la sintaxis se conviertan, bueno, se convierta un poquito más sencillo. Entonces aquí lo voy a imprimir. Y diríamos el valor del iterador es, y
Aquí voy a poner iterador. Entonces vamos a ejecutarlo. Hay un espacio por aquí, no estaría mal. Me falta el log. Entonces chequen que aquí está la impresión de haber utilizado el for-of. Como les había comentado, iterador va a tener el valor de cada uno de los elementos. Aquí está, primero se convierte en el valor de Armando, en la segunda iteración en el valor de 12, en la tercera iteración el valor de true, y así sucesivamente. ¿No sé si tengan alguna duda? Una pregunta, ¿y Sí. cuál es el for más utilizado? La verdad es que depende de qué problema estés intentando resolver. Yo en lo particular utilizo mucho el for of y el for in. Ahorita vamos a ver el for in. Que es esto, ¿sí? For in. Pero pues sí, va a depender mucho del caso, porque pues a mí se me hace muchísimo más sencillo utilizar for of, porque no tengo que estarme peleando con los índices, pero hay veces que tú necesitas el índice para realizar cierto cálculo. Depende del caso. O sea, con el for of dices que no tenemos control de los índices. Ajá, sí, prácticamente no sabes en qué iteración vas. Sí, sería como una desventaja. Pero a veces ni nos interesa el índice, depende del problema. Solo el O sea que vendría siendo como un for each en Java. Sí, exacto, sí. Ok, gracias. Ujú. Me espero por si hay más dudas. Dice, ¿puedes explicar la diferencia entre las comillas que están ladeadas y las a la hora de imprimir en consola? Sí, Martín. Aquí te decía que estas comillas, digamos, ladeadas, lo que sirven es para hacer interpolación. Y pues a mí me gusta utilizarlas porque cuando haces interpolación, si tú quieres imprimir una variable y que estén dentro de esas comillas, pues a la hora de hacer la interpolación, lo que va a pasar con esa variable es que bueno, aquí tengo i y se va a intercambiar por lo que esté guardando esa variable. En este caso, esta variable pues, está guardando el índice. Y por ejemplo aquí, de heterogéneo en la posición i, pues cuando se mande a imprimir no se va a imprimir heterogéneo en la posición i, sino que ese heterogéneo en la posición i se va a reemplazar por lo que esté guardado ahí. Y estas comillas pues son las de siempre, son como en todo lenguaje de programación, es simplemente para imprimir texto tal cual, texto en crudo se le suele llamar. Ok. Ok, entonces tenemos el for of, que ya lo vimos, y el for in se va a utilizar en objetos. Entonces, de una vez lo voy a explicar y ahorita nos regresamos a un poquito más de arreglos. Hay unas otras cosas que les voy a decir. Una pregunta. Sí, dime. ¿Sí se está grabando la clase? Armando me había comentado que sí, déjalo, corroboramos. Sí estamos grabando la clase, Armando. Ok, vale. Ok. Y bueno, adicional a la grabación de las clases que esperamos darles pronto, Armando les compartió una liga y esa liga los lleva aquí, a un repositorio de GitHub que nosotros hemos creado, en donde aquí vamos a subir los ejercicios. Creo que Armando ya subió los suyos, aquí está. Todo esto es lo que vieron con Armando. Aquí voy a subir lo que veamos este día. Y tienen un poquito de información adicional, que es un apartado que llamamos infografías, en donde se explican cosas de JavaScript y cosas de desarrollo web. Por ejemplo, en esta infografía se explica a grandes rasgos lo que es o lo que son las tecnologías frontend y backend. Hay unos bastante interesantes, entonces
por ejemplo, aquí que se explica con qué tecnologías está creado Instagram. Se utiliza Java, JavaScript, GraphQL y React. Entonces, para que le echen un ojo ahí. Y bueno, entonces estábamos con el for in. El for in lo vamos a utilizar para iterar en objetos. Entonces vamos a volver a crear un objeto. Por ejemplo, no sé, otra persona, ¿no? Los objetos se crean con llaves en lugar de utilizar corchetes. ¿Nos pueden compartir el nuevo link del GitHub? Sí, te lo comparto de una vez. Listo. Ok, entonces aquí creamos mi persona. A esta persona le asigno un nombre. Por ejemplo, Armando. Le puedo asignar apellidos. Por ejemplo, Rivera. Y le puedo asignar, no sé, a lo mejor también una edad. 12 años, ¿no? Y el for of me va a servir para iterar en cada una de las propiedades del objeto. A estas propiedades, a esto se le suele conocer como propiedades. Entonces yo diría for. Dejen checar la sintaxis por si las dudas. Okay. Entonces aquí el for in es similar al for of. Tengo que crear una variable y aquí se puede llamar del mismo modo que anteriormente, iterador. Y aquí pongo in y la variable de la cual me interesan iterar, en este caso sus propiedades. Y entonces aquí antes del for pondría, por ejemplo, una impresión que me dijera las propiedades del objeto persona son. Y aquí simplemente las imprimo, console log. Y aquí yo diría persona. Y mucho ojo, aquí estoy utilizando notación de arreglos, sin embargo esto no es un arreglo. Entonces quiero que tengan muy presente eso porque luego se puede llegar uno a confundir. JavaScript como tal no nos va a lanzar ningún warning si tú tratas un objeto como un arreglo o un arreglo como un objeto. Pero aquí sí es muy importante que sepamos que esta persona la declaramos como un objeto. Aquí simplemente es sintaxis. Recordemos que si nosotros queríamos acceder a una de las propiedades de un objeto, utilizábamos el punto y la propiedad. Pero si lo estamos haciendo con un for in, vamos a utilizar la siguiente sintaxis. Vamos a poner persona y entre corchetes la variable que está conteniendo el nombre de cada propiedad. Entonces aquí si ejecutamos el programa, nos mostraría que la primera propiedad es el nombre, entonces nos mostraría Armando. La segunda propiedad es el apellido, nos muestra Rivera. Y la tercera propiedad es la edad, entonces nos muestra ahí los 12 años, ¿no? Bueno, que Armando no tiene 12, tiene creo que 23. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda con el for in? Tampoco, ok. Dice que no tiene 23. Pero dudas. El iterador se puede llamar como sea, ¿no? Sí, la variable iteradora sí se puede llamar como sea. Aquí en este caso, no sé, a lo mejor características o no sé, atributos. Sí, pero sí se puede llamar como sea. ¿Vale? Me espero por si hay dudas. Y si quisiéramos recorrer el objeto con otro for, ¿nos daría un error? Con los for anteriores. Pues más bien no se podría si quisieras recorrer las propiedades de la persona. O sea, si tú lo haces con el for of, sí te daría error.
aquí pones off, sí te daría error porque este for lo que hace es tomar los valores que hay en un arreglo y sacarlos y se los asigna a atributo. Entonces ahí sí como que se confundiría y a lo mejor te arrojaría un define, aunque aquí no estoy muy seguro que te arrojaría. Pero sí prácticamente sería error. Si es un objeto, siempre hay que iterarlo con un for in, y si es un arreglo, siempre hay que iterarlo con un for of, o con un for tradicional, como ustedes lo prefieran, o dependiendo del caso, más bien dicho. Entonces, ¿dudas? Ok, creo que no hay dudas. Entonces, voy a explicar un poquito de qué es la desestructuración, porque se me hizo interesante y la verdad lo he ocupado mucho en unos proyectos que he estado haciendo en JavaScript. Ahorita les platico si quieren de esos proyectos, pero bueno, desestructuración. Entonces vamos a hablar de la desestructuración y para ello vamos a crear aquí un arreglo que sea, no sé, de ¿qué les gusta? Sueldos. Entonces, y en estos sueldos pues los voy a comenzar a llenar. Por ejemplo, aquí puedo tener un sueldo de, no sé, 12,500 pesos. No sé, un sueldo de... Voy a poner números a lo tonto. Ya con esos. Entonces ahí tengo un arreglo que es sueldos, tiene 4 elementos. ¿Y qué pasa si aquí tengo 4 personas? No sé, a lo mejor la primera es Armando. La segunda persona es Rodrigo. La tercera persona es Mayito. Y la 4 persona a lo mejor es Daniel. ¿Qué pasa si yo quiero asociar estas 4 variables con estos 4 sueldos, perdón? De manera que a cada variable le corresponda, por ejemplo, a Armando, que le corresponda el sueldo que está en la posición 0, a Rodrigo que le corresponda la posición, perdón, el sueldo que está en la posición 1. Entonces, tradicionalmente tendríamos que hacer esto, sueldos, y aquí indicarlo explícitamente. A Armando le asignaríamos el sueldo en la posición 0, en la posición 1, y Mayito en la posición 2, y el último en la posición 3. Entonces, así se haría de la manera tradicional. Sin embargo, es bastante tardado y súper... Bueno, en cuestión de estilo, el código se ve feo, por decirlo de alguna manera. Entonces, para ello nace lo que es la desestructuración. La desestructuración hace lo siguiente. Voy a crear otras 4 variables. Que en lugar de ser Armando sea, no sé, déjenme pensar en más nombres. Jesús. Luis. Ahora Daniela. Y Luisa. Entonces, cada uno de estas variables quiero que tengan asignados el sueldo que le corresponde. Para ello, si yo las encierro entre corchetes, similar a como estuviera creando un arreglo, voy a obtener el comportamiento deseado. Lo que va a pasar es que Jesús va a tener el sueldo de 12,500, Luis va a tener el sueldo de 12,300 y así sucesivamente. Entonces vamos a correrlo y a imprimir esta parte para que veamos si es cierto o no. Entonces aquí voy a imprimir sueldo de Jesús. Y el siguiente va a ser el sueldo de Luis, de Daniela y de Luisa.
Según yo, esto se puede hacer en varios lenguajes de programación actuales. Por ejemplo, me acuerdo que esto lo he hecho en Swift y creo que en Kotlin también, pero no estoy tan seguro de Kotlin. En Swift sí, lo he hecho, pero en Kotlin todavía no estoy seguro. Entonces, corro el ejemplo y de ahí les pregunto si tenemos dudas. Si acaso me faltó un espacio, pero ahí está. Jesús se le asigna el sueldo que está en la posición 0, a Luis al sueldo que está en la posición 1 y así sucesivamente. Entonces, ahora sí. ¿Tienen alguna duda con este ejemplo? A esto se le llama desestructuración. ¿La cantidad asociada a los nombres es variable o no? ¿Se la puede cambiar más adelante? ¿Dónde? Por ejemplo, el 12.500 es el sueldo. Imaginemos que le haces alguna modificación a esa cantidad, por ejemplo, multiplicarla por 2. ¿Eso cambia o permanece inmutable? Ya te entendí, ok, sí. Si tú antes de asignarlo no cambian, no están unidos. O sea, si por ejemplo tú dices que Jesús aquí ya tiene el valor de 12.500 porque es el que está en la posición 0. Pero ahora, ¿qué pasa si a sueldo en la posición 0, sueldos, perdón, en la posición 0, le asignas otro número, ¿no? ¿Cambiará en Jesús? La respuesta es no. Sí, esa era tu pregunta, ¿verdad? Sí, era esa mi pregunta. Ok, sí, la respuesta es que no. Sí, entonces esta es la desestructuración para arreglos. Hay una desestructuración para objetos, pero primero me interesa que estemos muy seguros de que ya entendimos la desestructuración de arreglos. Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Todo bien? Ok. ¿Qué pasaría si en lugar de haber hecho la concordancia de que yo declaré 4 variables aquí y es porque el sueldo tiene 4, tiene una dimensión de 4, ¿qué pasaría si aquí simplemente hubiera declarado 3 variables? ¿El último no se asocia a nada? ¿Sería Sí. como un espacio en blanco o algo así? Sí, prácticamente el último no se asocia a nada. ¿Por qué? Porque estos los agarra como si fueran índices. Entonces Jesús aquí, como está en los cachetes, diríamos que es el índice 0, entonces lo asocia con sueldos en el índice 0. Luis, que está en la posición 1, lo asocia con sueldos en la posición 1, y Daniela, que está en la posición 2, lo asocia con sueldos en la posición 2, y el último de sueldos en la posición 3, pues no pasa nada, nunca lo utilizamos. Exacto. Vale, entonces creo que todo está bien aquí. Ok, Luis Eduardo dice, ¿no se le puede pedir al usuario que dé los datos del sueldo? Sí, podríamos. Mira, lo que pasa es que yo he usado esta desestructuración de arreglos en el siguiente caso. Vamos a intentar imaginarlo. Suponte que ya tienes los sueldos, ya sea que tú se los pediste al usuario o los jalaste de una base de datos. Y entonces dices, bueno, ya tengo los sueldos, pero a lo mejor solo me interesan los sueldos de las posiciones 0 y 1 porque son los de los jefes. O a lo mejor solo me interesan los sueldos de las posiciones pares. Entonces ahí como que tú empiezas a pelear con la lógica de la programación, y una manera de resolverlo es con desestructuración de arreglos. ¿Vale? Sí, pero la información no importa de dónde se la pidamos. Generalmente en JavaScript casi no interactuamos directamente con el usuario, sino más que nada interactuamos ya sea con una consulta a la base de datos o con una consulta a algo que se le llama API, que es como la interfaz que comunica a nuestra aplicación con la base de datos. Es como un intermediario. y también ahorita por cuestiones de tiempo pues no le vamos a pedir los datos de los sueldos al usuario, ¿vale? Ok, si hay dudas. Una cosa, ¿Sí? si quisiéramos pedirle al usuario, en ese caso tendríamos que usar HTML o algo así, ¿no? Sí, tendríamos que usar HTML como lo vimos en el ejemplo de ayer con Armando.
¿Perdón? Como anteriormente. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, si hay dudas, deténganme, pero ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo de la desestructuración, pero con objetos. Entonces, déjenme ver si modificamos a persona. Creo que no lo modificamos, nada más lo iteramos. Ok, entonces voy a regresar aquí a persona, que es Armando. Armando tiene 3 atributos o propiedades que son nombre, apellidos y edad. Entonces, si yo quisiera utilizar esta misma desestructuración en el objeto persona, lo que tendría que hacer es lo siguiente. En lugar de utilizar corchetes, utilizo llaves. Y aquí esta variable nombre y esta variable edad se tiene que llamar como las propiedades que hay en el objeto. Y entonces ya sencillamente esto se lo asigno, o diría que esta variable nombre y edad van a tener lo que tenga persona, pero obviamente solo las propiedades nombre y edad. Entonces vamos a ver si funcionó. Entonces aquí lo que voy a hacer es imprimir nombre. Y déjenme asegurarme que, según yo, no tengo otra variable llamada nombre. Pero por si las flies. Sí, creo que no hay ninguna otra variable llamada nombre. Sí, entonces vamos a probarlo y ustedes me dicen. Ah, sí, aquí me da error porque comenté esta línea. Entonces voy a comentar también esta línea. Y ahí está, utilizando la desestructuración de objetos, me imprimió ya el nombre, que es Armando, y la edad, que ya le había cambiado, en lugar de 12 le puse 23. ¿Sale? Pero aquí lo principal es que estas variables tienen que llamarse como los atributos del objeto, en este caso del objeto persona. ¿Todo bien hasta aquí? Ok, dice Lisbeth que todo bien. ¿Los demás vamos bien o quieren que les deje copiar alguna parte del código? No sé, ustedes díganme. Dijiste que lo que va entre paréntesis tiene, digo, entre llaves tiene como el atributo de la. Sí. Si no, no lo va a encontrar y hasta no estoy seguro si te da error o en define, pero sí, no va a dar el comportamiento deseado. Tiene que tener el nombre de las propiedades del objeto, la variable. Ok. Yo una preguntota, porfa. Le entendí más, un poquito mejor a la desestructuración para arreglos, porque hiciste como el comparativo de cómo se hace, vamos a decir que de la manera tradicional, comparada con la desestructuración. En este para objetos como que no le entendí igual. ¿Podrías explicarlo así parecido al de arreglos, porfa? Ok, sí, sin problemas. Entonces, esta es la manera en que se hace, pero lo que está pasando por dentro es lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestra variable nombre y nuestra variable edad. Y entonces aquí, en lugar de que esté persona, pues persona, ¿qué es? Ah, bueno, pues persona en este caso es... déjenme ver cómo lo pongo. Persona en este caso es nombre, que tenía aquí Armando. Tenía también apellido, que era Rivera. Y tenía edad, que era 12 años. Entonces aquí lo único que hice fue que esta persona la sustituí por cómo se vería el objeto. El objeto se ve así, con estas 3 propiedades.
Entonces lo que va haciendo la desestructuración es decir, ok, aquí yo sé que es desestructuración porque tengo, después de la palabra reservada var, tengo aquí la llave. Entonces dice, bueno, nombre hay que buscarlo ahora no por índice, en los arreglos se buscaba por índice. Aquí, ¿por qué se va a buscar? Pues por el nombre de la propiedad, que en este caso es, valga la redundancia, nombre. Entonces este nombre lo busca aquí y dice, bueno, aquí tengo la propiedad nombre, ¿cuánto vale? Vale Armando. Entonces a nombre le asigno Armando. Y ahora hace lo mismo con edad. Con edad, en lugar de buscarlo por posición, lo busca por un identificador en particular que es edad. Entonces viene acá, dice con nombre, pues no es, con apellido tampoco, y aquí es donde coincide, edad. Entonces edad, ¿qué valor tiene? Tiene el valor de 12 años y se lo asigna a esta variable. Más o menos es como si estuvieras asignando un objeto que es el que está de este lado con otro que está de este lado. No sé si eso contestó tu pregunta. ¿Y qué pasa si hay más de un objeto? ¿O no se puede? ¿Más de un objeto? ¿Cómo sería más o menos? O sea, que tuviera, no sé, Armando y Rodrigo, ¿por cuál sería? Pues es que cada objeto está identificado por una variable. En este caso, un objeto se llama persona, pero si nosotros tuviéramos otra persona, por ejemplo, persona 2, y esta fuera Rodrigo, pues aquí tú nada más tienes que asignarle el objeto que tú quieras. Persona, pues ya sabemos que es Armando. Persona 2, pues ya sabemos que es Rodrigo. ¿Se tiene que especificar a cuál quieres? Sí. Ok, gracias. Me espero por si hay dudas, porque sí me imagino que es un tema nuevo. No importa Sí, gracias. el atributo apellido. Sí, no importa, porque aquí no lo incluimos. Es como en el caso de los sueldos, que aquí solo tenías 3 variables, pues como se asignan por posición, pues los 3 primeros elementos de sueldo son los que se asignan a esas variables. Aquí lo mismo, se asigna por atributo o por un nombre en específico, entonces el que no aparezca no hay ningún problema. ¿En qué caso es útil esto? Porque digamos, si yo ya usé el nombre y lo definí con los datos de la persona 1, ya no lo puedo volver a hacer con la persona 2, ¿no? Exacto, ya tendrías que crear otra. Sí, prácticamente está bien lo que dices. A mí, yo lo he usado cuando tengo una función en particular. No sé, imagínate el caso de que tienes un objeto que es la persona. Entonces se lo pasas a una función y esa función a lo mejor quieres que concatene el nombre completo, es decir, el nombre y los apellidos, y lo devuelva. Entonces ahí es donde sería útil. Simplemente es un solo objeto, no te tienes que pelear como con varios objetos y de que ya no puedas utilizar esa variable nombre para hacer la desestructuración de nuevo. Se utilizaría mucho en funciones. Sí, como una variable auxiliar, digamos. Auxiliar, por decirlo de alguna manera. Ya. También donde lo he visto mucho es cuando programan con lo que es Angular, con lo que es React. Con Vue no tanto, pero en esas dos tecnologías sí. Como ellos parten del hecho de que somos unos masters en JavaScript, lo que luego hacen es que ellos nos dan ciertas clases y de esas clases pues no queremos toda la información o todos los métodos que tienen ellas. Entonces esta es una manera como de clasificarlas, de agarrar lo que tú quieres. Ok, gracias. Gracias, ahorita en tu explicación se me quedó claro. Nomás otra pregunta. En la línea 89 que comentaríaste, esa es como la explicación, ¿no? O sea, es la desestructuración del objeto, pero sin el método de desestructuración, porque lo que está entre llaves es la explicación o la definición del objeto persona, ¿no? Así es. Ok, gracias. Sí, ya lo puse de todos modos como comentario, ¿vale? Ok, entonces solo reviso los comentarios y ya continuamos. Creo que Armando ya resolvió unas dudas, muy bien, entonces creo que ahí está. Entonces ya vimos desestructuración,
que es uno de los elementos importantes si quieren continuar en esta, bueno, sí, en esto de JavaScript y ya posteriormente ampliarlo con lo que es Angular o React. Yo tenía planeado, o más bien todavía tengo planeado, darles una clase de Vue, que es como el primo hermano de React, nada más que esa todavía no la hemos planificado, como cuándo sería, todavía no sabemos. Déjame checar. Entonces, de arreglos, por el momento... sí, falta una cosa que decir. Casi lo olvido. Como estos arreglos ya vimos, pueden admitir strings, booleanos, números enteros en el mismo arreglo. Y también pueden admitir otros arreglos. Por ejemplo, no sé, ropa, ¿no? Y la ropa, no sé, a lo mejor decimos calcetines, zapatos, y no sé, a lo mejor aquí podemos tener otro arreglo que sea sombrero, bufanda, y aquí podemos tener un 12, un true, no sé, lo que ustedes se imaginen. Entonces, JavaScript en ese sentido es muy permisivo. Podemos tener prácticamente lo que sea en un arreglo. Vean que aquí en este arreglo que se llama ropa, estoy incluyendo otro arreglo. Entonces podemos tener arreglos dentro de arreglos y dentro de esos arreglos, más arreglos. Por eso JavaScript no tiene limitaciones. Aquí como nosotros como programadores es donde ponemos la limitación. Por ejemplo, recorrer un arreglo como estos, pues sí ya estaría medio difícil, complicado o nos llevaría tiempo. Entonces nosotros a la hora de definir los arreglos tenemos que buscar que estos sean lo más homogéneos posibles. Es decir, este arreglo no sería tan correcto, se puede declarar, JavaScript nos los permite, pero lo que usualmente haríamos es buscar concordancia. Buscaríamos arreglos que concordaran sus tipos de datos. Por ejemplo, el siguiente. No sé, déjenme pensar. Una pregunta. En Sí. el caso de un arreglo dentro de otro arreglo, ¿cómo recorres ese subarreglo? Pues sí se puede recorrer, pero como mencionaba sería medio complicado. ¿Por qué? Pues porque primero decimos, bueno, es un arreglo. ¿Con qué recorro usualmente los arreglos? Pues tendría que hacerlo con un for in, ¿no? Perdón, con un for off para que me recorra para que ese for off, la variable iteradora en la primera iteración tenga calcetines, en la segunda posición tenga zapatos y en la tercera posición tenga un arreglo. Entonces ahí tendríamos un poquito de problemas porque habría que programar, oye, si te encuentras un arreglo, entonces tienes que volver a recorrerlo con un for. Sería un poquito complicado recorrerlo. Pero esa sería la segunda posición, ¿no? Porque empezamos en 0, ¿no? Sí, perdón. Sí, tienes razón. Sí. Pero prácticamente sí tendrías que como programar ahí y tener más o menos como un if que dijera que si el tipo de dato que se encuentre en esta posición es arreglo, entonces se ejecutaría otro for. En caso contrario, no se ejecuta el for. No. ¿Sí? Entonces, ya vieron que es un problema. Y entonces para eso no hay como solución en JavaScript. Hay que dar nosotros la solución como programadores. Y la solución sería pues mantener los arreglos lo más homogéneo posibles. Es decir, si tú tienes aquí un arreglo y vas a meter en él arreglos, pues procura que esos arreglos tengan los mismos tipos de datos. Y así no tendrías problema para recorrerlos. ¿Por qué? Porque lo que harías es utilizar dos for, como imagino que ya algunos lo han hecho. El primer for pues va a recorrer estos arreglos y el segundo for, perdón, estos dos arreglos,
y el segundo for ya se metería a cada una de estas posiciones. Vamos a hacerlo para que vean a qué me refiero. Entonces, lo voy a hacer con los dos fors para que se vean. Sí, no iba a usar este. En el caso de Visual Studio Code, nos completa el código y ya hasta nos da un poquito de buenas prácticas. Si se fijan aquí, en lugar de utilizar var, utiliza LED. Pero pues como estamos aprendiendo, voy a procurar no autocompletar código, con el fin de que todos lo hagamos de manera mecánica. Entonces, aquí vamos a utilizar dos fors. ¿Por qué? Porque hay arreglos dentro de arreglos. Entonces, aquí yo crearía mi variable i, la inicio en 0, y esto se va a ejecutar hasta que, mientras que la i sea menor que datos.length, y pues se va a ir incrementando de 1 en 1. Eso ya lo habíamos hecho con el arreglo de una dimensión, que también se le suele llamar vector. Entonces, como es un arreglo de 2 dimensiones, o una matriz, lo que voy a hacer es poner otro for. Y aquí tendría que crear una variable, pero pues ya no le puedo llamar i, entonces le llamaría j. Y aquí diría que esta variable j, perdón, tiene que ser menor que datos en la posición i, punto length, j más. Entonces, ahorita les explico esta parte con más detenimiento. Por mientras vamos a imprimir sencillamente los valores. Una duda puntual, ¿el punto y coma es necesario? Después de bar de datos. ¿Aquí? Ahí. No es necesario. Pero usualmente me acostumbré a poner punto y coma por otros lenguajes como C o Java. Pero no es necesario. Vale. Entonces aquí voy a imprimir datos en la posición i, j. Ok. Lo voy a correr y después vamos a la explicación un poquito más profunda. Entonces abro la terminal. En este caso lo tengo guardado en una carpeta que se llama ejemplos. Me cambio a ella. Aquí está el ejemplo, se llama arreglos. Y entonces le voy a poner una impresión por acá, para que nos ayude a distinguirlo más fácilmente. Y pondría ejemplo de matriz. Entonces lo ejecuto. Y ahí está. Me imprime Saúl, Rodrigo, Joel, Raúl, Armando y Mike. Vamos a imprimir otra cosita antes de dar la explicación detallada, que aquí sería elemento en la posición. Y aquí voy a concatenar perdón, aquí voy a utilizar interpolación otra vez porque es más fácil que andar concatenando. Entonces, o por lo menos a mí se me hace más fácil que andar concatenando. El elemento en la posición, y aquí voy a imprimir la i, y aquí voy a imprimir la j. Pues lo voy a imprimir, voy a correr este código de nuevo. Y chequen que aquí lo que está pasando es que primero se imprime el elemento que está... perdón, aquí me equivoqué. Que está en la posición 00, que aquí me está diciendo que es Saúl. El elemento que está en la posición 01 me está diciendo que es Rodrigo. El que está en la posición 02 me dice que es Joel. Entonces, ¿qué está pasando en realidad? Pues lo que está pasando es que este primer arreglo está en la posición 0, eso nunca ha cambiado. Entonces chequen que estos tres primeros elementos son los que están en la posición 0, y este arreglo pues ya sabemos que está en la posición 1, entonces a Raúl, Armando y Mike están en la posición 1, pero por decirlo de alguna manera la más externa,
Y ahora Saúl, ¿qué índice tiene? ¿Qué índice más externo tiene? Pues en este caso tiene 0. Rodrigo tiene el índice 1. Entonces, esto es como si lo tuviéramos en coordenadas, de manera que la posición más externa es la 0 para Rodrigo y la interna sería 1. Entonces, este sería el elemento que está en la posición 0, 1, que es Rodrigo. Es muy similar a las matrices en matemáticas, es prácticamente idéntico. ¿No tienen alguna duda o que profundicen alguna parte de la explicación? ¿Se puede declarar una matriz directamente? ¿Una qué, perdón? Una matriz, así como de manera más directa, así. Oh. Yo tengo que hacer... Sí, pues tendrías que hacerlo de... No sé, bueno, Ajá. es Dime, que dime. porque en algunos lenguajes hay incluso objeto de tipo matriz, ¿no? Ah, ya. Sí, aquí por lo menos yo no conozco ningún objeto de tipo matriz en JavaScript. Se tendría que hacer de esta manera. Ok. Ujú. Ok, entonces, bueno, ¿más dudas para empezar? Ah, igual ya están en el chat, no lo he revisado. No. Ok. Entonces, si no hay más dudas, voy a ampliar un poquito más este ejercicio. Y lo que voy a hacer aquí es crear una variable que se llame alumnos. Y voy a poner aquí 2 alumnos más. Ya quiero poner Rodrigo a cada rato. Por ejemplo, Fausto y Noé. ¿Y qué puedo hacer yo? Pues lo que puedo hacer es que estos alumnos los puedo incorporar a mi arreglo que se llama datos. ¿Cómo le haría yo? Pues sencillamente diría datos.push y aquí le inserto lo que yo quiera, que en este caso le inserto un arreglo que se llama alumnos. Y entonces cuando yo vuelva a imprimir mi matriz, pues ya me va a regresar todos los nombres, ¿no? Saúl, Rodrigo, Joel, Raúl, Armando, Mike, Fausto y Noé. Solo que este for pues lo podría copiar y pegar abajo para que se imprimiera, o lo que podría hacer es crear una función y ya utilizar esa función. ¿Qué va a recibir como parámetro esa función? Pues va a recibir una matriz que se llama datos. Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí yo voy a crear una función que se llame imprimir matriz. Y como parámetro va a recibir un arreglo. A este arreglo le voy a seguir llamando datos para que no tenga yo que cambiar muchos nombres, para que no me pierda. Y en esta función lo único que tengo que hacer es copiar lo que está aquí, lo que está en el for. Y mandarla a llamar. La podría mandar a llamar otra vez aquí. Pues realmente donde me interesa ver los cambios es abajo de la inserción de datos. Y si acaso le pondría aquí un print, ¿no? Un espacio. Entonces voy a ejecutar este programa. Tiene un error, déjenme ver qué dice. Dice que está en la 112. Ah, sí. Me faltó pasarle la matriz, que es datos. Entonces ahí está. Vemos que primero nos imprime ejemplo de la matriz. Ya habíamos visto que es nuestra matriz de elementos. Luego utilizamos aquí el método
para meter otra matriz que en este caso nada más tiene 2 celdas. Volvemos a hacer la impresión. Esperen, no sé qué pasa. Me pasé a debug. Ok. Entonces volvemos a hacer la impresión y ahora aquí tenemos nuestros 8 elementos, que son los 6 anteriores y los 2 elementos. Noten una cosa, ahorita les doy tiempo para las preguntas, pero noten una cosa: esta función la declaré antes de mandar la llamada. Entonces tengan cuidado con eso, a veces es beneficioso, a veces no, depende para qué tipo de datos. En este caso, para la función que es ya sea donde nosotros declaremos las funciones, JavaScript siempre las va a encontrar, porque lo que hace es utilizar un concepto que se llama heist. No me acuerdo cómo es en inglés, pero en español se traduce como elevar. Entonces, lo que son funciones y lo que son variables declaradas con la palabra reservada var, siempre las va a poner al inicio de nuestro código. Ándale, hoisting, gracias. Entonces, a veces es ventaja, para las funciones es ventaja, para las variables a veces puede ser desventaja. Creo que no hay dudas. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente, que sería ver qué onda con las funciones, y de ahí vamos a tocar el tema de lo que son las funciones flecha que mencionó Armando ayer. Y esas funciones flecha nos van a servir para regresarnos a un tema de arreglos, que es utilizar 3 funciones que son muy famosas, que son map, reduce y filter. Esas funciones nos ayudan mucho a procesar nuestros arreglos, pero primero tenemos que ver bien lo que son funciones flecha y generar funciones. Entonces voy a guardar este archivo de una vez. Voy a poner funciones.js. Y de las funciones, pues ya hemos declarado funciones. Pero también, aparte de declarar estas funciones, las podemos crear mediante se le conoce como una expresión, que es cuando nosotros utilizamos el operador igual. Entonces, chequen este ejemplo. Podríamos hacer lo siguiente: podríamos hacer var, y aquí no sé, una función, la que sea, saludar, con un nombre, y aquí ponemos el signo de asignación y la palabra reservada function, y aquí podemos tener un parámetro, por ejemplo, no sé, no queremos saludar a una persona, imagínense. Y de aquí, pues, tenemos el primer ejemplo, pues, sencillamente va a poner console log. Y voy a poner hola, ¿cómo estás? Y le voy a concatenar el nombre que me esté pasando. Entonces, noten que hay otra sintaxis, no es más que sintaxis esto, de nosotros. Esto de lo que nos dice, si yo le borro esto de va a saludar nombre, aquí tendríamos una función anónima. Una función anónima es aquella que no tiene nombre. Entonces, como es anónima, no hay manera de hacer referencia a ella. ¿Cuál es la manera que hay para hacer referencia a ella? Pues asignarla a una variable. En este caso es la variable saludar. Y a partir de ese momento, esa variable yo la puedo usar cual si fuera una función. Pues voy a ejecutar este código. No funciones. Sí, perdón, no le pasé un que está pidiendo mi función. Entonces vamos a saludar vamos a ver quién está en el chat. La Elizabeth, ¿no? La primera que me apareció. Entonces ahí está ya mi función saludar, le pasé el parámetro que necesito. Si no, pues me da un define. Entonces aquí la vuelvo a ejecutar y ahí está. Hola, ¿cómo estás? Elizabeth. Entonces, este ejemplo que utiliza funciones anónimas
y esta función anónima la asigna a esta variable, y en el momento de hacer eso, esta variable prácticamente se cambia en el identificador de la función. Entonces, generalmente las funciones, pues las vamos a... Bueno, si queremos utilizar esta sintaxis en donde a una variable le asignamos una función, generalmente la variable la vamos a declarar con la palabra reservada const. Y bueno, vamos a seguir viendo más particularidades de funciones. Por ejemplo, esto. Entonces, voy aquí a yo declarar una función con la sintaxis normal, y a esta función la voy a llamar addSquares. Y Una pregunta. Dime. ¿Entre let y const es lo mismo usar ambas o tiene alguna diferencia? Pues la diferencia entre let y const es que cuando tú declaras con const, ya no puedes volver ya no le puedes cambiar el valor a saludar. Saludar ya no puede tener otro valor. El primer valor es... Sí, pero me refiero. Se decía que cuando teníamos el var, usábamos let para que no pudieran cambiarnos la función, ¿no? O la variable. Okay, si ponemos const, hacemos lo mismo, ¿no? Sí, en ese sentido, sí. Pero la diferencia sería más bien en que let no permite redeclarar, pero sí permite redefinir, digamos, la variable. Exacto. Y luego const no permite ni siquiera cambiar el valor de la variable. Supongo que tampoco permite volver a declarar. O no sé. Exacto, tú no podrías hacer esto. O sea, aquí ya tenemos una variable que es const, saludar. Tú no podrías hacer estas dos cosas. No podrías poner const, saludar, y darle otro valor. Ahí. Saludar, y darle otro valor. Si hiciéramos esto mismo con var, sí se podría. Con const ya no se puede hacer esto, y tampoco se puede hacer esto. Estas dos cosas ya no están permitidas con const. Ok. Entonces, aquí en este ejemplo, lo que vamos a hacer es ver que una función puede tener funciones dentro de ella. Que esto es algo particular de JavaScript. La verdad es que yo no lo he visto en otros lenguajes de programación. Ok, entonces aquí lo que quiero hacer es que me van a pasar dos números. Esos números son A y B, y yo voy a sumar o voy a regresar la suma de estos números, pero al cuadrado. Es decir, voy a regresar a cuadrada más B cuadrada. Y pues eso se podría hacer muy simple. Sencillamente tendría que poner yo aquí return, y la A la elevaría al cuadrado y la B la elevaría al cuadrado. Y regreso la suma. Pero pues imagínense que no tuviéramos este operador que es para elevar a una potencia n, que en este caso al cuadrado. Imagínense que no tuviéramos ese operador, entonces tendríamos que crear nosotros una pequeña función o multiplicarlo. Algunos dirán que por a, pero ahorita síganme en el ejemplo. Supongan que creamos otra función para elevar al cuadrado. Entonces, esta función pues la podríamos declarar aquí abajito, pero pues ya supongamos que ya no la vamos a volver a utilizar, entonces no tiene caso como declararla de manera global, y solo la va a utilizar una función en particular, que en este caso es addSquare. Para ello lo que se puede hacer es declarar funciones dentro de funciones. Entonces chequen esto. Yo cuando lo vi dije, no más, ¿qué onda? Pero ya después ya entendí por qué se hizo así. Entonces, esta función, ahorita les explico por qué se hizo así. Sencillamente lo que va a recibir es un número, y ese número lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces aquí lo que haríamos sería regresar el mismo número, solo que elevado al cuadrado. Y ahora chequen que ya declaré mi función aquí. Y pues ¿dónde la voy a ocupar? Pues la quería ocupar aquí porque estoy partiendo del hecho de que no existe este operador. Y entonces lo que yo podría hacer es, en lugar de tener esto, puedo tener yo aquí square y pasarle el primer parámetro, que es la A,
y volver a utilizar esta función que se llama square que yo acabo de definir y pasarle como parámetro b. Entonces aquí me va a regresar este número al cuadrado y también me va a regresar la b al cuadrado. Y al final esta función, la que está más afuera, va a regresar la suma de estos números elevados al cuadrado. A esto se le conoce como anidamiento de funciones. Entonces vamos a probarlo. Y aquí voy a poner un console log. Y sencillamente voy a imprimir el resultado de que les gusta. 2 y 3. Entonces el 2 lo eleva al cuadrado es 4 y el 3 lo eleva al cuadrado es 9. Serían 4 más 9, 11. Esto me tendría que devolver 11. Vamos a ver si es cierto. Híjole, creo que dejé de presentar, ¿verdad? ¿O sigo presentando? Sí, sigue. Ok. No, Armando me envió el resumen. Ok. Entonces, vamos a correr el programa. Abro una nueva terminal. De nuevo me cambio a ejemplos. El archivo es funciones, entonces pongo node. Bueno, ahí está, me regresa a este 13. Entonces, a eso, insisto, se le conoce como anidamiento de funciones. Y en un principio este anidamiento de funciones se utilizaba para simular lo que son las clases. Como JavaScript al inicio que no tenía manera de implementar el paradigma orientado a objetos que consiste objetos de la vida real y abstraerlos y de ahí sacar lo que son sus métodos, que es lo que pueden hacer y sus atributos, que es lo que tienen. JavaScript no tenía sintaxis para paradigma orientado a objetos. Se resolvió el problema con anidamiento de funciones, lo cual, desde mi punto de vista, hacía que la sintaxis se volviera muy, muy confusa. Y ya después, en la última versión del estándar, que es el ES6, ya implementaron clases, pero pues inicialmente se hacía con anidamiento de funciones. No sé si de esto hay alguna duda. No, solo una pregunta. Por ejemplo, de esa primera clase, la externa, ¿puede tener n funciones internas? Sí, así es. Ajá. Es como si tú tuvieras métodos. Por ejemplo, esta Ok. función externa fuera persona y entonces un método fuera correr, otro método comer. Cada método está representado por una función. Pero sí, n métodos, n funciones en este caso. ¿Vale? Una pregunta, pero la X, ¿a quién representa? La X representa un valor que es el que te están pasando. Fíjate que aquí definimos la función square que requiere un parámetro y lo que devuelve es el cuadrado de un número y aquí es donde la estamos utilizando. En este caso, la X está tomando el valor de la A y la A nos pasaron como parámetro que vale 2. Entonces aquí es la A se sustituye por 2 y la función nos pide la X, entonces esa X ahora vale 2 y por eso tenemos aquí 2 por 2, 4, que es el primer resultado de esto, nos regresa 4 y el segundo nos regresa 9 por lo mismo. ¿Más dudas? Si se creara otra función externa y quisiera entrar a función square, ¿se podría? ¿O no? Porque no pertenece al mismo anidamiento. Es un buen punto. Si yo, por ejemplo, aquí tuviera otra función, no sé, otra vez, función P, ¿no? Exacto, es un buen punto. Ay, no sé cómo poner. Bueno, pongamos que ahí está la función P y esta función P quiere utilizar square, no podría hacerlo porque square solo le pertenece a squares y de hecho a eso se le llama encapsulamiento, que es uno de los paradigmas orientados a objetos. Solo puedes acceder a tus métodos. Gracias por el comentario. Ok, gracias. Okay. Entonces,
Dudas. Quiero ver un último ejemplo que también está muy interesante y a partir de esto es donde nace la verdadera programación a JavaScript con las funciones callbacks que Armando va a hablar en la siguiente clase. Pero aquí tenía un ejemplo cortito. Entonces, yo creo que sí nos da tiempo de hacerlo. Entonces me voy a regresar al Visual. Una función, normalmente nosotros sabemos que puede aceptar parámetros, pero hay lenguajes de programación en el que estos parámetros no simplemente son n tipos de datos, es decir, la función además de que puede aceptar arreglos, cadenas, números, booleanos, también puede aceptar funciones. Entonces, está medio raro. La verdad, la primera vez que yo lo vi sí fue asombroso. Lo vi en el lenguaje C. El lenguaje C también permite aceptar funciones como parámetros de funciones. Entonces, síganme en este ejemplo. Entonces, yo creo aquí una función y se va a llamar map. Entonces, esta función va a recibir como primer parámetro una función. Entonces, a esta función la voy a llamar en español función. Y el segundo parámetro que va a recibir es un arreglo. Voy a copiar las llaves otra vez porque en este teclado sí no sé cómo se ponen. Voy a quitar esto para que se vea mejor. Y aquí lo que voy a hacer es que yo al arreglo que me pasaron, por medio de la función que me pasaron, le voy a hacer ciertos cálculos. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí va a ser crear una variable que se va a llamar resultado. Y voy a crear un arreglo vacío. Para crear un arreglo vacío, pues sencillamente sería con corchetes y sin ponerle nada. Eso indica que estamos creando un arreglo vacío. Y luego aquí para cada elemento de mi arreglo, es decir, lo voy a iterar. Entonces, iterando este arreglo sería for variable var y igual a 0 y menor que, esperen un tantito porque en este teclado casi no lo uso, menor que arreglo.length punto y coma y más. Ok, entonces aquí para cada elemento de mi arreglo, lo que voy a hacer es que le voy a aplicar la función. Esta función, pues les adelanto ahorita, lo que va a hacer es simplemente multiplicar, regresar el número, el cubo de un número. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a aplicar mi función, que se llama función, a el elemento en la posición i del arreglo. ¿Sí? Entonces, aquí si el primer elemento del arreglo es 3, lo que me va a regresar esta función sería, sería 27. Entonces, este 27 quiero almacenarlo en este nuevo arreglo, porque la función map lo que va a hacer es devolver todo el arreglo, pero ya cada elemento con su número al cubo. Entonces, lo que voy a hacer sería que diría aquí resultado.push, lo que me regrese la función. Hasta ahí vamos bien. Bueno, sí vamos bien hasta ahí. Sí. Ok. Entonces ya... Una pregunta. ¿De dónde recibe la función?
Es que esta función, la función map no la he mandado a llamar, pero ahorita que la manda a llamar, yo como primer parámetro le voy a mandar una función y como segundo parámetro le voy a mandar el arreglo. Ahorita todavía no O la sea, veo. una función que aún no está aclarado, ¿no? Ajá, exacto, sí, ahorita la dejo. Aquí ya lo último que nos falta para acabar map es regresar el nuevo arreglo. Entonces voy a decir return y voy a regresar el arreglo resultado. Y ahora sí ya es momento de utilizar la función map. Entonces aquí yo diría map. Y como primer parámetro me pide una función. Yo podría aquí utilizar una función anónima o primero aquí arribita declarar la función y ya después usarla. Yo creo que voy a usar una función anónima para que volvamos a utilizar ese concepto. Entonces, utilizando una función anónima, pondré la palabra reservada function, seguida de paréntesis. Y esta función anónima, ¿qué espera? ¿Qué es esta función? Pues miren, espera, ¿qué cosa? Un número. Entonces aquí voy a poner num. Y después voy a abrir llaves. Abrir y cerrar llaves. Esa es la función. Ahorita todavía no tiene cuerpo. Se lo pongo en unos momentos. El segundo parámetro es un arreglo. Entonces, el segundo parámetro es un arreglo. Ahí abrí la terminal sin querer. Y lo pongo aquí. Entonces, por ejemplo, voy a poner los números del 1 al 4. Y lo que me tiene que regresar la función map sería 1 al cubo 1, 2 al cubo 8, 3 al cubo 27 y así sucesivamente. Pero ¿dónde estoy dando el comportamiento? Lo estoy dando aquí en la función anónima. Entonces, aquí digo que esta función anónima, el cuerpo que debe de tener es que este número se tiene que multiplicar por sí mismo 3 veces para que me devuelva el número al cubo. Y cuando yo ejecute esto, aquí solo falta imprimirlo. Esta variable map, recuerden que retorna un resultado que es un arreglo, entonces hay que asignarle una variable. Bueno, aquí ya voy a usar let, como ya para qué sirve. Voy a declarar una variable que se llame resultado. Result en inglés. Y voy a poner aquí un console log. Y voy a imprimir result. Vamos a probarla y ahorita si necesitan la explicación más detallada de alguna parte del código, me lo indican y la damos. Entonces abro una terminal, me cambio a mi carpeta que es ejemplos. El nombre del archivo es funciones. Y ahí está el resultado esperado. El primer número, que es 1, lo elevó al cubo, sigue siendo 1. El segundo número lo elevó al cubo, que era 2, entonces 2 al cubo es 8. El tercer número era 3, entonces 3 al cubo 27. El cuarto número era 4, 4 al cubo 64. ¿Dudas? No, pero después déjeme copiar. Vale. Como dice Armando, ya empezamos a meternos con lo bueno de JavaScript. Prácticamente este primer ejemplo que di es el pan de todos los días de JavaScript. Se le suele llamar funciones callback, que son funciones que llaman a funciones y se utiliza muchísimo. Perdón, ¿funciones cómo? Se cortó. Perdón, creo que tengo problemas con el micrófono de esta comp. Callback, lo escribo aquí. Funciones callback. Son funciones. Entonces, ahorita de momento simplemente quédense con que son funciones que llaman a otras funciones. Por ejemplo, aquí chequen que la función map me recibió como parámetro una función. A eso me refiero con que son funciones que llaman a otras funciones. Una duda. ¿Por qué hacerlo así y no separar la función y ya está?
En este primer ejemplo, pues sí nos convenía hacerlo de la manera tradicional, pero en otros ejemplos ya un poquito más avanzados y que principalmente se ven con arreglos. Hay 3 funciones principales. De hecho, una se llama map, otra se llama reduce y una más se llama filter. Ya nos piden como parámetro. Esas funciones mismas nos piden como parámetro otras funciones. Entonces, la sintaxis de JavaScript ya está configurada para que pase esto. También porque a veces cuando tú haces una petición con una librería de JavaScript que se llama Ajax, tienes que enviar una función a otra parte del código que no conoces, que no es tuya, que es de alguien más. Entonces, como que JavaScript dice, pues aquí mándame una función con lo que quieres hacer, con los datos que te voy a dar, o cosas así. ¿Sí quedó más o menos claro? Bueno. Ok. Sí. Entonces, solo porque esto es interesante, la voy a poner en la sintaxis que utilizó Armando ayer de Arrow Functions, y posteriormente en la siguiente sesión explicaremos a fondo las particularidades de las Arrow Function. Entonces, si ustedes la quisieran poner en una sintaxis menos enredada, podríamos utilizar esa sintaxis en donde la palabra reservada function desaparece. Y al lado de aquí de los parámetros se pone una flecha. Ay, flecha. Aquí está. Y normalmente esto que está aquí, déjenme ver cómo lo pongo. Aquí lo que voy a hacer para que mi función se vea bonita es que el primer parámetro que yo le voy a pasar va a ser el arreglo. Pues el primer parámetro que le paso va a ser el arreglo. Y si lo corrijo ahí, si lo corrijo aquí en donde mando a llamar a la función, lo tengo que corregir en donde la declaré. Nada más para que se vea bonito. Entonces, ahora sí va a tener un poquito más de sentido. Aquí lo que estamos diciendo es que estamos mandando a llamar a map, recibe un arreglo y recibe una función anónima, que es una función flecha. Esta función flecha, noten que aquí está el parámetro, y seguido viene la flecha, y aquí la definición de qué es lo que hace esta función. Entonces, aquí ya es donde yo le puedo dar enter, y ya se ve un poquito más estético. Estas 2 líneas de aquí las voy a comentar porque ahorita ya cambié la sintaxis, pero funcionan. Y otra cosa, si es un único parámetro, no son necesarias los paréntesis. Y esto tendría que seguir funcionando de la misma manera que hace ratito.